El bisoprolol es un medicamento que se utiliza para bajar la presión arterial, es decir, se utiliza en la hipertensión, pero también se usa en la insuficiencia cardíaca, es decir, cuando el corazón no va del todo bien o envía sangre suficiente. También se utiliza en la angina de pecho estable, es decir, en la situación en la que tienes dolores en el pecho porque no llega suficiente sangre al corazón, pues se puede utilizar para prevenir este tipo de dolores, siempre y cuando esta angina de pecho esté estabilizada. Después se puede utilizar también para la fibrilación auricular, que es una arritmia en la que los latidos cardíacos van funcionando de forma irregular. Estas serían las indicaciones. ¿Y por qué tiene este efecto? ¿Cómo actúa? Porque es un beta bloqueante. Es decir, que lo que hace es bloquear unos receptores en el corazón y los vasos sanguíneos de la adrenalina, y lo que hace es disminuir el efecto de esta, y esto hará que el corazón latirá con menos frecuencia de lo normal, se relajarán los vasos sanguíneos y esto es lo que permite que el corazón funcione mejor y que los vasos sanguíneos puedan dilatarse y baje la presión arterial. ¿Qué efectos indeseables puede tener? Los mareos o fatiga. Hay personas que dicen que les duele la cabeza, manos y pies fríos, también puede dar estreñimiento en algunas personas, pero otras dicen que tienen diarrea. Normalmente se consume una vez por la mañana con el desayuno, pero si tienes mareos, sobre todo al principio, lo que se hace es recomendarlo que se tome por la noche. Muchas veces no se da de forma aislada, sino en combinación con otros medicamentos. Se toma normalmente de forma oral, es decir, en forma de comprimidos, por la boca, y en el caso del consumo de alcohol, cuando empiezas a tomar el medicamento, lo que se recomienda es que no consumas alcohol hasta que veas el efecto que te hace y que tampoco lo consumas si hay cambios en la dosis, si también aumentan la dosis. Y siempre comentárselo a tu médico de referencia o al médico que te haya puesto el tratamiento. En el caso de que vayas a someterte a una intervención quirúrgica con anestesia, normalmente te dirán que 48 horas antes dejes el betabloqueante o en este caso el bisoprolol. ¿Qué cantidad de bisoprolol se consume? Esto te lo tiene que pautar y controlar el médico, y en el caso de hipertensión y de angina de pecho estable, las dosis suelen ser de 5 a 10 miligramos al día. Muchas veces se empieza con 2,5 miligramos y se va aumentando cada 2 semanas para evitar efectos indeseables hasta llegar a esta dosis óptima. O a veces se puede llegar incluso hasta 20 miligramos al día, que es la dosis máxima que se da en estos casos. En el caso de insuficiencia cardíaca se suele empezar con menos, con 1,25 miligramos al día, y se puede ir aumentando hasta 10 miligramos al día, y aquí se van aumentando las dosis cada 2 a 4 semanas. En ambos casos es para evitar efectos indeseables. Por supuesto, hay que ir controlando que no haya ningún tipo de efecto secundario o algún tipo de problema. ¿Cómo se toma el bisoprolol? Normalmente es un comprimido al día que se toma por las mañanas y se traga con un vaso de agua. Puede ser con o sin comidas. En el caso de que notes mareos, te dirán que lo tomes por la noche. ¿Cuánto tiempo hay que tomar el bisoprolol? Normalmente te dirán que lo tomes durante mucho tiempo y es posible que te digan que lo tomes durante el resto de tu vida. En el caso de que tuvieras efectos adversos y lo quieras dejar porque te sienta mal, lo tienes que consultar al médico primero para evitar complicaciones. ¿Qué pasa si dejo el bisoprolol? Si te han recetado el bisoprolol porque tienes, por ejemplo, una hipertensión arterial y lo dejas repentinamente, al cabo de 2 o 3 días no tendrás nada de bisoprolol en el cuerpo. Lo que pasa es que progresivamente volverá a subir la presión arterial, aumentando el riesgo de ataques al corazón y ataques en el cerebro. Si lo quieres dejar porque tienes efectos indeseables, como he comentado antes, lo que hay que hacer es consultar con el médico para que valore el tratamiento o si lo tiene que cambiar. ¿Qué hago si me olvido de tomarme la dosis de bisoprolol? Pues si te olvidas de tomar el comprimido, cuando te acuerdes te lo tomas. Si no te acuerdas hasta el día siguiente, te tomas la dosis de este día que toca, pero no tomes el doble de dosis, es decir, no tomes la del día anterior que te has olvidado, para evitar efectos indeseables. Si te pasa esto con frecuencia, lo que hay que hacer es o ponerse una alarma o ponérselo en el calendario del móvil o en un calendario físico o buscar algún sistema para acordarte de tomar la medicación o pedirle ayuda a alguien que viva contigo, en el caso de que vivas con alguien más. ¿Qué pasa si tomas un exceso de bisoprolol? Es decir, una sobredosis al menos para ti. Como es lógico, bajará con más intensidad de la frecuencia cardíaca, puede ser que incluso tengas dificultades para respirar y esto dará también una sensación de mareos e incluso de temblor. Si este es el caso, habrá que ponerse en contacto con los servicios de emergencias. ¿Se puede conducir?
Depende de si tienes mareos o no los tienes cuando empiezas a tomar la medicación o cuando haces un aumento de dosis de la medicación. Si en estos momentos tienes sensaciones de mareos o de inestabilidad, lo lógico es no conducir ningún tipo de vehículo ni maquinaria pesada. Me da igual que sea un coche, un camión o que sea una bicicleta, porque puede haber un incidente y es tu responsabilidad. ¿Se puede beber alcohol? Aquí hay que ser prudente, sobre todo cuando se empieza a tomar la medicación o cuando se aumenta la dosis. En estos casos no hay que tomar alcohol porque se pueden potenciar los efectos y bajar más la presión arterial y que tengas más sensaciones de mareos y de inestabilidad. A partir de aquí ya dependerá de cómo reacciona tu cuerpo y de la cantidad de alcohol. Si ves que sistemáticamente bebes alcohol y te marea, pues tendrás que dejarlo totalmente. Esto habrá que consultarlo con el médico que te ha hecho la prescripción de bisoprolol. ¿Hay que dejar de hacer deporte al tomar el bisoprolol? Lo que hay que hacer es ajustar esta actividad deportiva porque ralentiza la frecuencia cardíaca y esto puede dar alguna dificultad. Esto habrá que consultarlo con el médico. También hay que tener en cuenta que el bisoprolol y los betabloqueantes en general se consideran doping en algunos deportes porque al evitar el aumento de frecuencia cardíaca o a veces también disminuyen los temblores, pues en deportes como por ejemplo el tiro con arco o con armas, lo que puede pasar es que eso te facilita este tipo de competición y sería injusto respecto a los que no están tomando toda esta medicación. O sea que habría que ir con cuidado con esto también. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto el bisoprolol o cuándo te empiezas a sentir mejor? Si lo estás tomando por hipertensión arterial, al cabo de unas 2 horas de tomar la primera pastilla empieza a bajar la presión arterial. El efecto máximo del bisoprolol tarda entre 2 a 6 semanas. Pero lo que pasará seguramente es que te encontrarás o te sentirás igual que antes, que no notarás ningún cambio. Eso no quiere decir nada. Has de seguir con el tratamiento, porque muchas veces la hipertensión arterial o la presión alta no da tampoco ningún síntoma especial. Es decir, que hay que seguir. En segundo lugar, puede ser que te lo den por una insuficiencia cardíaca y aquí el efecto y que te sientas mejor podría empezar al cabo de semanas, incluso meses de empezar el tratamiento. Y en el caso de molestias o dolores en el pecho por anginas de pecho que sean estables, si te dan el bisoprolol, esto puede empezar a hacer efecto al cabo de 2 semanas en el sentido de que te empieces a sentir mejor y que cedan o que desaparezcan estos dolores en el pecho. Mientras tanto, habrá que tener siempre a mano el spray o los comprimidos de nitroglicerina por si tuvieras algún dolor importante. ¿Es el mejor tratamiento para la hipertensión el bisoprolol? No suele ser la primera opción. En general se utilizan otros fármacos como por ejemplo los del grupo del enalapril, del losartán, del amlodipino, incluso los diuréticos. Todo dependerá de la edad que tengas, del grupo étnico y también de las enfermedades previas que tengas. Y muchas veces hay que hacer combinaciones de medicamentos y por supuesto siempre con los cambios de estilo de vida. Sí que suele ser la primera opción en el caso de angina de pecho estable y también se utiliza en la insuficiencia cardíaca pero en combinación con otros medicamentos. ¿Cuándo está contraindicado tomar el bisoprolol? Es decir, que personas que no pueden tomar. En primer lugar, si tienes alergia al bisoprolol. En segundo lugar, si tienes hipotensión, es decir, cuando te miran la presión arterial sueles tenerla siempre la cifra que sea más alta a menos de 100 milímetros de mercurio, pues no la tomes porque, como es lógico, te bajará todavía más y te podrá dar muchos efectos indeseables. En los casos en los que hay una bradicardia, es decir, que la frecuencia cardíaca es más baja de lo normal, porque el bisoprolol lo que hará es lentecerla más. En los casos de bloqueos en el corazón, es decir, que los impulsos eléctricos de la parte superior del corazón al inferior del corazón quedan bloqueados, en estos casos tampoco está indicado. En los casos de insuficiencia cardíaca que se descompense o aguda, o casos de ataques cardíacos recientes. Hemos dicho que se podría dar en casos de insuficiencia cardíaca o en casos de angina de pecho, pero en situaciones de estabilidad. Si esto está inestable, no se puede dar porque podría empeorar la situación. Después, en casos de problemas en la circulación periférica, es decir, si tú tienes en los brazos, las piernas, obstrucciones en las arterias o problemas de espasmos en las arterias, hay una situación que se llama síndrome de Raynaud, en el que se dan estos espasmos, se ponen las manos o los pies azulados, pues en estos casos estaría contraindicado porque empeoraría la situación. Y luego en situaciones de problemas respiratorios
severos o graves. Es decir, si tienes un asma bronquial importante o una EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también sea severa, en estos casos podrían empeorar y se considera que está contraindicado. En realidad, los betabloqueantes tipo bisoprolol son más específicos, actúan más específicamente en el corazón y los vasos sanguíneos y no tanto en los bronquios, pero aún así en situaciones de problemas respiratorios graves lo poco que actúen podría hacer que empeorara esta situación. Y después también estaría contraindicada una situación que se llama acidosis metabólica, que es una situación en la que disminuye el pH en la sangre por motivos de mal funcionamiento del metabolismo. En este caso puede empeorar la situación y estaría contraindicado. No se recomienda en menores de 18 años. En la psoriasis hay que ir con cuidado y hay que valorar el beneficio-riesgo al dar esta medicación porque puede empeorar esta psoriasis. En el caso de la diabetes mellitus hay que ir con cuidado porque si estás tomando insulina o algún antidiabético oral, si hay una hipoglucemia, hay síntomas de hipoglucemia que van con taquicardia, es decir, el corazón va más rápido de lo normal, sudoración, y hay síntomas de este tipo que el bisoprolol los podría enmascarar, es decir, ocultar y que no detectes adecuadamente esta hipoglucemia y esto puede resultar peligroso. También en casos de asma o EPOC que no sean severos se puede dar, pero las dosis serán más reducidas para evitar este posible riesgo de que haya un espasmo de los bronquios. También si estás tomando bisoprolol y tienes antecedentes de un ataque cardíaco, porque lo tomas por la indicación de anginas de pecho que están estabilizadas, en el caso de que lo retires bruscamente podría precipitar un ataque cardíaco. Es decir, que si en este caso hay que quitar el bisoprolol, se recomienda hacerlo de forma progresiva. En general lo que hay que hacer es tener la información de tus enfermedades previas y comunicárselo al médico para evitar estas posibles contraindicaciones o las precauciones que hay que tener. ¿Se puede tomar durante el embarazo? Es uno de los medicamentos que dan para la presión alta durante el embarazo, pero hay que seguir un control estricto y lo retiran unos días antes del parto. ¿Se puede tomar durante la lactancia? Se puede usar, pero hay que tener en cuenta que una cantidad del bisoprolol podría pasar a la leche materna y a su vez pasar al niño. Entonces habrá que calcular el beneficio-riesgo e ir con cuidado en este sentido y por supuesto si el niño empieza a comer menos de lo normal, a estar más adormilado de lo normal, a estar más pálido, habrá que parar inmediatamente y consultar. Es decir, hay que llevar un control del tema. ¿Puede haber interacciones con otros medicamentos, suplementos o hierbas? Sí que puede haberlo y es importante comunicárselo al médico para que valore estas posibles interacciones. Puede ser que se aumente el efecto, como pasa con los otros antihipertensivos, que al combinarlos bajará más la presión arterial. A veces es lo que se busca, pero hay que saberlo. También con otros antiarrítmicos, porque también puede contribuir a que baje más la frecuencia cardíaca o haya problemas. También puede haber interacciones con antidepresivos, con anestésicos y en otras ocasiones puede ser una interacción que haga que el bisoprolol tenga menos efecto. Por ejemplo, con antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno o el naproxeno o con esteroides o puede ser que con medicación de la diabetes, porque el problema es que esta medicación como la insulina o antidiabéticos orales pueden bajar a veces demasiado el azúcar, haber una hipoglucemia y esto da taquicardia y palpitaciones, temblores. En cambio, si estás tomando un betabloqueante como el bisoprolol, esto lo enmascara y no lo detectas y esto es malo. También puede haber interacciones con otros medicamentos que se dan para, por ejemplo, el asma o el EPOC y también con estimulantes del sistema nervioso central, por ejemplo, la pseudoefedrina o directamente la adrenalina o la noradrenalina, porque se neutralizan los efectos. También con suplementos o hierbas, lo que pasa es que estas interacciones es menos conocidas, pero si hay algún tipo de suplemento o de hierba, planta medicinal que tiene un efecto diurético o que baja la presión arterial, aquí habrá que tenerlo en cuenta porque no te baje demasiado y empieces con síntomas de mareos, inestabilidad, náuseas y problemas de este tipo. ¿Cuáles son los efectos adversos o secundarios del bisoprolol? En general suele ser bastante seguro, no suele tener muchos problemas y los efectos secundarios que puede tener normalmente son leves y al cabo de un tiempo de consumir el fármaco
suelen desaparecer. Ahora bien, lo más frecuente que se puede encontrar es una sensación de mareos, de fatiga, de debilidad. A veces hay personas que con el cambio de posición, de estar tumbados o sentados a ponerse de pie, notan un mareo porque el cuerpo se adapta con más dificultad a estos cambios de postura en cuanto a el juego de presiones. Sensación de frialdad en las manos o en los pies porque se estrechan los vasos sanguíneos. Después puede haber dolor de cabeza, sensación de vértigo, de insomnio en algunas ocasiones. A veces hay personas que dicen que tienen al principio náuseas, incluso en algún caso de vómitos, también diarreas, en otros casos estreñimiento. Pero ya digo que suelen ser poco frecuentes y suelen irse solucionando con el paso del tiempo. Después hay otro tipo de problemas, como podría ser una dificultad respiratoria. Esto es raro, pero podría ser porque los betabloqueantes a veces también bloquean receptores que hay en los bronquios y puede haber un estrechamiento de estos bronquios y dar dificultad respiratoria, sobre todo en personas que tienen problemas previos respiratorios. Lo que pasa que en el caso del bisoprolol actúan unos receptores que son más específicos del corazón o de los vasos sanguíneos, que son los beta 1, y entonces es más raro que dé este tipo de síntomas. Lo que podría ser es que esta dificultad para respirar y que empeora con el ejercicio, o que pueda ir con hinchazón en las piernas, incluso con irregularidades en la frecuencia cardíaca o en el latido del corazón, pueda ser porque ha empeorado una insuficiencia cardíaca, que es una de las indicaciones, pero en algún caso podría ir mal y descompensar. Entonces habría que ir al tanto en esta situación. Después también puedes encontrarte situaciones de reacciones alérgicas con erupción cutánea, una reacción de dificultad respiratoria, pero por alergia, y en algún caso que pueda ser grave, pero esto sería muy infrecuente. También hay otros efectos adversos que se pueden presentar, como que baje el azúcar en la sangre, que haya hipoglucemia o que haya aumentos de los triglicéridos y del LDL colesterol. Hay que ajustar el tratamiento y ver los beneficios y los riesgos. Recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda ser útil. Y te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.